voy a compartir la pantalla. A ver si se ve. Creo que ahí está. Bueno, dejen poner esto en orden. Ok, ahí está. Bueno, en las clases pasadas ya habíamos visto lo que son los ángulos y su clasificación. También vimos algo sobre triángulos y también su clasificación, y algunas otras cosillas de geometría. Bueno, de aquí para adelante lo que vamos a ver es una parte de las matemáticas que se llama, bueno, les voy a poner aquí arriba, se llama trigonometría. ¿Sale? Bueno, la trigonometría tiene que ver más que nada con los triángulos rectángulos. Ya vimos también propiedades de los triángulos rectángulos, sobre todo el teorema de Pitágoras. Aquí vamos a ver la relación que hay entre los ángulos de un triángulo rectángulo y sus lados. Bueno, aquí dice, no sé si alcancen a ver las letras o lo aumento tantito más. Si alcanzan a ver las letras de la pizarra. ¿Sí o no? Si alcanzan a leer, bueno, déjenlo aumento tantito más. Bueno, aquí dice, la trigonometría estudia las relaciones entre los ángulos y los lados de los triángulos. En un triángulo rectángulo es necesario que conozcamos el nombre de los lados. Ya se me hace que ya lo habíamos visto antes. El lado más largo y que es opuesto al ángulo recto le llamamos hipotenusa, y los otros dos lados se llaman catetos. Si consideramos este ángulo, por ejemplo, el cateto que está de este lado le llamamos cateto opuesto al ángulo, ¿verdad? Porque está al otro lado. Y el cateto que forma el ángulo junto con la hipotenusa le vamos a llamar cateto adyacente, porque es el que está junto al ángulo o es adyacente al ángulo, ¿sale? Entonces, si quieren, bueno, les voy a dejar les voy a dejar un momento esto para que lo pasen a su cuaderno, a su apunte. Y ahorita vamos a ver lo que son las funciones o razones trigonométricas. Entonces les voy a dar chancito unos minutos para que pasen esto a su cuaderno, ¿sale?
Listo. ¿Alguien falta? Me dice para volverlo a poner. O ya terminaron de apuntarlo. ¿Ya estuvo? ¿Todos? Si alguien falta, me dice y lo volvemos a poner. Si no, pues le seguimos. Ok. Bueno, entonces ya quedamos en que consideramos un ángulo como este alfa. Al lado opuesto le damos cateto opuesto al lado que está junto al ángulo adyacente, y bueno, la hipotenusa es siempre el lado más largo del triángulo. Entonces eso ya está más o menos claro. Ahora vamos a ver lo que es una razón trigonométrica. Bueno, las principales aquí las tenemos. Del lado izquierdo tenemos primero, no sé si se alcance a ver bien, esta es la abreviación. La primera la vamos a llamar la función o la razón trigonométrica seno, ¿sale? Y se abrevia sen, o a veces le ponen una i. La función seno, la otra se llama función coseno, la otra se llama función tangente. Vamos a ver primero las que están aquí del lado izquierdo, ¿sale? Entonces la función seno, función coseno y función tangente. Llamamos función seno del ángulo a la razón, o sea, al dividir la medida del cateto opuesto al ángulo sobre la hipotenusa, ¿sale? O sea, si yo tengo un ángulo como este alfa, el seno del ángulo alfa es la razón del cateto opuesto, lo que mide el cateto opuesto al ángulo, sobre lo que mide la hipotenusa, ¿sale? Por eso se llama razón, porque es una razón, es una división, pues. El coseno, tomamos de nuevo otra vez el ángulo. Bueno, aquí dice ángulo A, ¿verdad? Vamos a ponerle, y acá la figura dice alfa, pero bueno, estamos hablando del mismo ángulo. La función coseno entonces es la razón del cateto adyacente, lo que mide este lado, sobre la hipotenusa, ¿sale? Y luego viene la tangente del ángulo A o del ángulo alfa, como quieran. ¿Cuál es ese? Pues esa es la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente, ¿sale? Esas son las razones trigonométricas principales. Hay otras. Esta de aquí se llama la cosecante, se abrevia CSC. La cosecante del ángulo A es la hipotenusa, la razón de la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Si se fijan es lo inverso al seno. Aquí tenemos en el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. La cosecante es la hipotenusa sobre el cateto opuesto, ¿vale? Luego tenemos la siguiente razón trigonométrica que se llama secante. La secante es la razón de la hipotenusa sobre el cateto adyacente. De igual manera, si se fijan, es lo opuesto al coseno, ¿sale? Entonces la cosecante y tenemos la secante. Luego tenemos la cotangente. ¿Cuál es la cotangente? Pues la razón del cateto adyacente. Bueno, aquí creo que está sí, del cateto adyacente, es el lado aquí, sobre el cateto opuesto. Ok, y también vemos que es la inversa de la tangente. Entonces a estas de aquí, estas razones, la cosecante se le llama la inversa del seno, la secante sería la función inversa del coseno y la cotangente sería una función inversa de la tangente, ¿sale? Bueno, entonces eso es todo. Las razones trigonométricas es eso, son las razones entre los lados del triángulo rectángulo, dependiendo del ángulo que estamos tomando. Estamos tomando aquí el ángulo alfa, entonces repasando el seno
es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa. La tangente sería el cateto opuesto sobre el adyacente. La cosecante sería al revés del seno, la hipotenusa sobre el cateto opuesto. La secante sería la inversa del coseno, que sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la cotangente sería la inversa de la tangente, que sería el cateto opuesto, adyacente, perdón, entre el cateto opuesto. Entonces les vuelvo a... Déjense, los pongo un poquito más grande para que lo vean. Ok, el triángulo ya lo copiaron. Entonces, para que apunten esto, y ahorita vamos a ver un ejemplo para que les quede un poquito más claro, ¿sale? Entonces les doy chancita otros minutitos para que lo apunten y ahorita me avisan.
Listo. Ok, entonces vamos a ver un ejemplo. Bueno, un par de ejemplos que tengo aquí. Déjenme ver. Bueno, tenemos dos triángulos rectángulos. Bueno, imagínense más o menos que son rectángulos. Y aquí vamos a considerar el ángulo alfa, de aquí, y vamos a calcular sus funciones, ¿sale? Entonces la primera dijimos que es el seno y se abrevia así, ¿ok? Y dijimos que el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto me dice que mide 6 y la hipotenusa dice que mide 6.32. Entonces el seno, aquí me faltó ponerle, el seno del ángulo alfa, aquí sería igual, pues si hacemos la división, más o menos me quedarían 0.9493 más o menos, ¿sale? Ahora vamos a calcular el coseno del ángulo alfa. El coseno vimos que era el cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿verdad? El cateto adyacente al ángulo es el que está junto al ángulo, mide 2, y la hipotenusa pues mide 6.32. Entonces, caray, espérenme. Entonces el coseno, coseno del ángulo alfa, que sería igual pues a 2, déjenme ver, entre 6.32 sería más o menos 0.3164, ¿vale? Ahora vamos a calcular la tangente. Dice tangente del ángulo alfa, dijimos que era el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, es igual a 6 sobre 3, ¿ah? Entonces la tangente sería igual, 6 entre 3 pues es a 2, ¿sale? Podemos también, por ejemplo, calcular la cosecante. Dijimos que era al revés del seno, entonces es la hipotenusa sobre el cateto opuesto, que sería 6.32 sobre 6, ¿verdad? Entonces serían 6.32 entre 6, pues más o menos es 1.053. La secante dijimos que era la inversa al coseno, entonces sería la hipotenusa sobre el cateto adyacente, sería 6.32 sobre 2, ¿verdad? Que serían pues 3.16, y la cotangente del ángulo sería al revés de la tangente, cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Esto sería igual a 2 sobre 6 y esto sería igual a 1/3, ¿verdad? Bueno, entonces si quieren apunten este ejemplo, porque ya no tengo espacio para entonces apunten y ahorita resolvemos el otro, ¿ok? Les doy chancita, un minutito, 2.
Listo. Listo, ya terminaron. Para poner el siguiente ejemplito. ¿Sale? Ok. Entonces vamos ahora con el siguiente triangulito. Entonces voy a borrar este. Bueno, ¿saben qué? Para no borrar ese, porque quiero las diapositivas para quien no asistió a clases. Voy a poner el siguiente ejemplo en otra página, ¿sale? Aquí. Y para no borrar el que ya hicimos. Bueno, entonces tenemos más o menos, bueno, déjenme lo hago un poquito más derecho. Tenemos más o menos un triángulo de esta forma. Bueno, ustedes imagínense lo que está bien hecho. Este sería el ángulo que vamos a tomar. Le voy a llamar el ángulo B para no este mide 6, este también mide 6 y este me dice que mide, ¿dónde está? Ok, 8.49. Bueno, entonces ahora vamos a calcular las funciones para el ángulo B. ¿Sale? Entonces empezamos con el seno del ángulo B, y ya dijimos que era el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Que ahora el cateto opuesto a este ángulo pues es este, ¿no? Entonces este 6 sobre la hipotenusa, que mide 8.49. Bueno, ahora vamos pues con la calculadora, ¿no? Entre 8.49, pues más o menos nos tendría que dar 0.7067. Ese sería el valor del seno del ángulo B. Ahora vamos con el coseno, y dijimos que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Como el cateto adyacente también mide 6, pues vamos a tener en este caso lo mismo, ¿va? Bueno, ahora vamos con la tangente. La tangente que dijimos que era el cateto opuesto sobre el adyacente. Entonces esto es un 1. ¿Vale? Ahora vamos con la cosecante, que dijimos que era la inversa del seno. Bueno, aquí es el ángulo B. Entonces sería la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Entonces serían 8.49 sobre 6. ¿Y cuánto nos daría? Más o menos eso. Serían entonces 8.49 sobre 6. Más o menos nos da 1.415. ¿Sale? Ahora vamos con la secante del ángulo B, que dijimos que era la inversa del coseno. Esto sería la hipotenusa sobre el cateto adyacente.
Si en 8.49, como los catetos son iguales, pues nos da, bueno, estos son 6, nos da lo mismo, ¿verdad? Y por último, la cotangente del ángulo B, que sería la inversa de la tangente, que sería ahora el cateto adyacente sobre el opuesto, que también es 6 sobre 6, y también me da un 1. ¿Vale? Entonces, ese sería el otro ejemplo. ¿Vale? Pienso que con esto tienen más o menos entendido lo que es una razón trigonométrica, ¿no? La razón entre los lados, refiriéndonos siempre a un ángulo, ¿no? Por ejemplo, si aquí tengo el ángulo B, acá tengo por ejemplo el otro ángulo, vamos a llamarle A. Aquí cambiaría la cosa, ¿va? Por ejemplo, el seno del ángulo A pues es este lado, cateto opuesto sobre la hipotenusa. Pero si hablamos del cateto B, del ángulo B, perdón, pues ahora el cateto opuesto es este otro. ¿Sale? Ahora van a preguntarme, bueno, ¿y el ángulo de 90? Pues esto ya lo veremos después. Este es el ángulo recto. Aquí desde luego no hay catetos opuestos, porque el opuesto sería la hipotenusa. Pero bueno, eso lo vemos luego. Entonces apunten este ejemplo y ahorita vamos a ver lo que sigue a continuación.
Listo. Ok, bueno. Bueno, entonces vamos a ver. Bueno, creo que ya aquí ya no sé. Este es otro ejemplo. Pensé que no tenía otro. Bueno, aquí hay un ejemplo más. Vamos a, si quieren, lo vamos a resolver para que nos quede más claro lo que hemos visto. Tenemos otro triángulo, igual, otro triángulo rectángulo. Vamos a considerar el ángulo B y pues calcular todos. Aquí tienen la medida de la hipotenusa y de los catetos. Entonces vamos a lo mismo, ¿no? Calcular el seno del ángulo B. Y ya para no escribir tanto, ya sabemos cuál es el cateto opuesto. Es el que está pues opuesto obviamente al ángulo. En este caso sería 3 quintos, ok. Vamos a dejar así indicado para no hacer tanta cuenta. Vamos con el coseno. Pues este sería el cateto adyacente, ya vimos que es el que forma el propio ángulo junto con la hipotenusa. Sobre la hipotenusa serían 4 quintos. La tangente, pues ya vimos que era el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, en este caso serían 3 cuartos, ¿verdad? Y vamos con la cosecante. La cosecante del ángulo B, pues dijimos que era la hipotenusa sobre el cateto opuesto, o sea, lo inverso al seno, ¿verdad? Entonces el ángulo B sería pues 5 tercios, ok. La secante del ángulo B pues sería la inversa del coseno, o sea, la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Entonces si se fijan, pues son 5 cuartos. Y por último vamos con la cotangente, que también es la inversa de la tangente. Entonces sería el cateto adyacente sobre el cateto opuesto, que en este caso serían 4 tercios, ¿verdad? Ese sería otro ejemplo de calcular las razones trigonométricas, en este caso del ángulo B. ¿Qué pasaría si yo tomara el ángulo A? ¿Ya? Pues por ejemplo el seno de A sería el cateto opuesto a, que sería 4, sobre la hipotenusa, en este caso serían 4 quintos. Se fijan que es diferente al seno del ángulo B, ¿sale? Entonces dependiendo del ángulo que uno tome, vamos a llamar cateto opuesto y cateto adyacente, y de ahí vamos a sacar las diferentes razones trigonométricas. Pues bueno, entonces igualmente apunten este ejemplo y ahorita pasamos a lo que sigue. Ahorita me avisan si ya terminaron.
Listo. Si lo acabaron de pasar, bueno. Vamos entonces con el siguiente. Bueno, aquí vamos a hacer vamos a ver cómo se resuelve un triángulo usando razones trigonométricas. ¿Qué es lo que? Bueno, aquí tenemos un triángulo rectángulo cualquiera. Tenemos aquí un ángulo, vamos a llamarle el ángulo A. Nos dice que es igual a 30 grados. Y de este triángulo nada más conocemos el cateto adyacente a este ángulo y dice que mide 10. Nos dice que encontremos la hipotenusa, o sea, el lado AB, el segmento AB. ¿Cómo le hacemos? Bueno, sabemos por definición, a ver, usando las razones trigonométricas, ¿qué razón trigonométrica me relaciona el ángulo, por ejemplo, que es lo que conozco, y por ejemplo el cateto adyacente y la hipotenusa, obviamente, que es la que quiero encontrar? Pues me doy cuenta que el coseno del ángulo A es igual al cateto adyacente, ¿verdad?, sobre la hipotenusa. Ahora A pues es 30 grados, entonces el coseno de 30 grados, el cateto adyacente pues dijimos que es 10, y la hipotenusa dijimos que es el segmento AB, ¿verdad? Entonces yo puedo despejar de aquí esto. ¿Qué me quedaría? Pues que el segmento AB, este 10 de aquí, lo pasamos para acá, ¿verdad?, es igual a 10 sobre el coseno de 30 grados. Ahora, ¿cuánto vale el coseno de 30 grados? Bueno, ahorita vamos a ver exactamente cuánto vale o cómo deducirlo, pero voy a quitar tantito la pantalla para... No sé si ustedes tengan o cuenten con una calculadora de las llamadas calculadoras científicas. Yo creo que sí, ¿no? Me imagino que en la secundaria habrían utilizado este tipo de calculadora. Bueno, yo aquí tengo una. Bueno, creo que aquí se ve bien. Si se fijan, bueno, este tipo de calculadoras, la mía no sirve, dice quién, Iván. Bueno, pero sí las conocen de todos modos, ¿no? Y estas calculadoras tienen aquí las funciones trigonométricas, precisamente. Se fijan, esta de aquí tiene el seno, coseno y tangente. Bueno, y aquí tiene el inverso. Normalmente hay una función para poner la inversa, que sería la cosecante, la secante y la cotangente. Entonces, si yo pongo aquí el seno de 30 grados, nada más que hay que poner déjenme ver la calculadora en grados, que no sé en esta dónde. Vamos a ver. Ok, aquí, bueno, aquí estaba en radianes. Ahora podemos ver también que es un radian. O sea, hay que ponerla en grados y le ponemos 30 grados y me dice que es igual a 0.5, ¿sale? O sea, igual a un medio. Entonces, volvemos a nuestro ejemplo. Pues tenemos que la hipotenusa AB es igual a 10. Coseno de 30 dijimos que era 0.5. O sea, esto es igual a 10 sobre un medio. Esto quiere decir que es igual
20, ¿no? Si hacemos el cálculo, entonces ya tenemos calculada la hipotenusa, ¿verdad? No, y mentiras, estamos aquí mal porque calculamos el seno y dijimos que era el coseno, ¿va? Entonces no. Acá con nuestra calculadora, por ponerles el ejemplo, puse el seno, pero en realidad lo que debemos de calcular es el coseno de 30 grados. Ahora sí, es este numerote, 0.866. Ok, entonces volvemos a nuestro ejemplo. AB sería igual a 10 sobre, ya se me olvidó, 0.866. ok, 0.866. Entonces aquí sí podemos dividir con la calculadora también, que nos daría más o menos 11.50 y vamos a redondear los 55, y ese sería el valor que nos piden. La hipotenusa vale 11.55. Si quisiéramos calcular el cateto opuesto, pues bueno, ya sabemos que esto es un triángulo rectángulo, y pues con el teorema de Pitágoras, ¿no? Ese ya se los dejo para que ustedes lo realicen si quieren. Pero bueno, por lo pronto lo que nos decía el problema, encontrar la hipotenusa utilizando una razón trigonométrica, en este caso el coseno, ya que el coseno de 30 grados nos relaciona el cateto adyacente, que si nos lo da el problema, con la hipotenusa, que es la que queremos encontrar. Aquí ya nomás es cuestión de hacer el despeje. Si no les quedó claro el despeje, bueno, aquí si se fijan, el coseno de 30 está dividiendo, ¿verdad? Lo pasamos multiplicando y nos quedaría igual a 10. Como quiero dejar solo esto, pues entonces esto está multiplicando, pues se pasa dividiendo, ¿verdad? Y es por eso que despejé esto. Ok, bueno, esto nada más era una pequeña nota. Pasen el ejemplo a su cuaderno y ahorita vamos a ver ya creo que es el último tema. Bueno, aquí hay otro ejemplo, pero bueno, pasen y ahorita vemos el siguiente. Si nos da chance vemos el siguiente tema. Entonces le voy a dejar unos minutitos para que me lo pasen a su cuaderno y ahorita seguimos.
Listo, si lo alcanzaron a apuntar. Para irnos un poquito más rápido. Y si no, bueno, todos les voy a dejar el apunte, pero ok, entonces vamos un poquito más rápido. Aquí tenemos otro ejemplo. Bueno, tenemos un triángulo ABC, es un triángulo rectángulo de nuevo. No tenemos bueno, tenemos la medida, dice que es igual a 75. Ok, entonces es igual a 75 y nos dicen que el seno del ángulo B es 4/9. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Seno de B sería B sobre A, ¿verdad? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Bueno, aquí es B minúscula, B sobre A, y esto dice que es 75 sobre A, pero me dice que el seno de B también es 4/9, entonces esto es igual a 4/9. ¿A qué sería igual a? Aquí estamos mal, esto es B sobre, ok, aquí es B, esto es B sobre A, dijimos que es 75, opuesto sobre hipotenusa. Entonces, ¿a qué es igual B? Pues despejamos, aquí 75 está dividiendo, lo pasamos para acá multiplicando, serían 4 por 75 sobre 9, ¿verdad? Entonces ve que es igual, pues si hacemos las cuentas en una calculadora, otra vez 75 por 4 pues serían 300, ¿verdad? Sobre 9. Ok, entonces ve cuánto es igual, pues un 300 sobre entre 9 serían más o menos 33.333, etcétera. Ese sería el lado B. El lado C pues lo podríamos calcular otra vez con el teorema de Pitágoras. Acuérdense que el teorema de Pitágoras dice que A cuadrada, o sea la hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Yo lo que quiero es C, lo despejo, sería la raíz de B cuadrada menos A cuadrada. Si quieren que lo hagamos, pues C sería igual a la raíz, dijimos que B cuadrada sería 33.33 al cuadrado, aquí le puse más pero es menos 75 al cuadrado, bueno, esto es un 5. ¿Cuánto sería? Pues tendríamos que hacer también todas las cuentas. Vamos a redondear 3.33 al cuadrado, que serían 1110, sería la raíz pues, 0.89 menos, ¿cuánto sería 75 al cuadrado? Pues haciendo la cuenta serían 5.625. Bueno, aquí ya no me cabe, voy a borrar esto. Y bueno, vamos
Bueno, aquí tendríamos déjenme ver, se me hace que aquí andamos un poco mal. A ver, ve si es 300, sí, es 4 novenos, 4 por 75, permítanme. Ok. Ok, aquí tenemos la hipotenusa al cuadrado, b cuadrada, entonces vamos a despejar c cuadrada. Ok, aquí estamos mal. Esto de aquí sería a cuadrada menos b cuadrada sería igual a c cuadrada, ¿no? Entonces c sería igual a la raíz de a cuadrada menos b cuadrada. Entonces aquí andamos mal. Y esto debería de ser más bien la hipotenusa al cuadrado, que serían 75 al cuadrado, ¿vale? Que ya dijimos que eran, bueno, aquí 75 al cuadrado menos 33.33 al cuadrado, aquí serían 5625 menos 33.33 al cuadrado, que dijimos que eran 1100, así. Ok, 1110 punto, dijimos 89. Voy a ponerle para redondear, ahora sí. Vamos a restar 5625 menos 1110.89, y de una vez voy a sacarle la raíz. Bueno, más bien aquí nos quedan raíz de 4514.11. Ok, entonces 4514.11, le sacamos la raíz cuadrada, 4514.11, y nos quedaría más o menos 67 bueno, vamos a redondear 19. Ok, entonces C, este de aquí sería 67.19. ok, bueno, esto nada más era por pura curiosidad, pero ya resolvimos todo el triángulo. A es 75, ese no lo daban, B es 33.33333 y C es 67.19. ok, bueno, apunten este último ejemplo, y con esto yo creo damos por terminada la clase, ¿sale? Entonces les voy a dar chancita de unos minutitos y para que apunten el ejemplo, ¿ok?
Ok, ya terminaron. Bueno, entonces, bueno, esta semana todavía es la semana de evaluaciones. Para que el trabajo que les deje lo entreguen a más tardar, dijimos que el viernes, que yo nada más tengo hasta el próximo lunes para capturar sus calificaciones. Si alguien tiene también trabajo pendiente, pues también para el viernes. Ok, y bueno, pues si seguro que alguien falte, le pongo otra vez la pantalla, pero yo creo que la clase hasta aquí la dejamos y al rato le subo el resumen de la clase. Ok, si alguien falta me dice para pasar para atrás la pantalla, y si no, pues hasta aquí aquí terminamos. Quien falta me dice, si todavía alguien tiene que apuntar algo, me dice para ponerle el pizarrón, y si no, pues ok. Bueno, entonces ya terminaron, pues entonces ya